Ernesto Agassi, muy buenas tardes y frías tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes. Es una responsabilidad saber que todos esos amigos nos están escuchando. Ah, sí, que mientras vos estás hablando se suman mucho más porque vos tenés muchos seguidores además. Está bien, está bien. Este, nosotros la semana pasada empezamos con el problemita del abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana. Hicimos un poco toda la historia de la importancia que esto tiene, de cómo empezó. ¿Te acordás que recordábamos que esto empezó muy temprano en el Uruguay? En 1871 se formó una compañía de aguas. ¿Sabés que en el 79 esta compañía este, se la pasó a una empresa que se llamaba de Montevideo Water Works? Es una empresa inglesa, ¿no? En aquel tiempo, el agua potable, lo que hacía esta compañía era traer agua potable de Santa Lucía por tubería, este, y lo movía una máquina a vapor. Y en realidad el agua venía a tres fuentes. La gente tenía que ir a esas fuentes a buscar agua. Una en la Plaza Matriz, otra en la Plaza de los Bomberos y otra en el Palacio Legislativo. Así eran las cosas en 1870, ¿no? Después, muy recientemente, se formó la OCE, en 1952. A los 71 años de estar teniendo agua hecha por empresas privadas, empezó el Estado a hacerse cargo, a potabilizar, a hacer la represa de aguas corrientes. Yo quiero decir que la represa de aguas corrientes es una represa muy importante. Este, Tiene una capacidad de almacenar 90 millones de litros de agua. Agarrar la libreta. Está pasando lo que ya hablaste, ¿eh? Lo que atendía al sur del país, a 2 millones de vecinos en Sí, el sur, ahí está. peligro de abastecimiento, tengo todo anotado, estaba repasando mientras vos hablabas. Y tiene una cuenca de 40 kilómetros cuadrados. Esto de 90 millones de litros de agua, yo no te lo había dicho antes. Y quiero que lo registremos porque después lo vamos a comparar con los proyectos que hay hoy, ¿Cuánto me dijiste? ¿no? ¿900 millones? 90 millones. 90 millones. Sí. Después tuvo una obra nueva en el 2014 en el gobierno del Frente, que fue para clasificar, un poco para en realidad superar aquello de que se limpiaba por decantación, ¿no? Poner nuevas baterías de filtro, hacer una sala de cloración, o sea, hubo una actualización de esta represa, ¿no? Ahora, pero hoy tenemos todavía pendiente el mismo problema de hace unos años, que es un problema de cantidad de agua en momentos de crisis, cuando hay secas grandes, y también un problema de la calidad de agua. ¿Te acordás que habíamos hablado de que la represa de Paso Severino, que se hizo en los años 80, se construyó entre 1980 y 1986? Fue en el departamento de Florida, en el río Santa Lucía Chico. Ahí tenemos una presa grande. Esta presa reserva 70 millones de litros. O sea que es un poco más chica que la de Aguas Corrientes, ¿no? Tiene una altura de 40 metros, es una presa muy linda. La represa tiene 710 metros de largo, ¿no? Es un lago muy grande, un lago de muchos kilómetros cuadrados. Ahora, eso lo que es una reserva para guardar agua del río y después potabilizarla si hay escasez. En realidad fortalece al río Santa Lucía Grande, que te acordás que el Santa Lucía Grande viene del departamento de Minas, ¿no? Este, Ernesto, en el sí, caso que hubiese una sequía, esos 70 millones de litros también varían porque supuestamente también se evapora agua. sí, pero en realidad si vos tenés 70 millones de metros cúbicos, 70 millones de metros cúbicos, la evaporación es muy poquito en relación a lo que tenés guardado. Ahora, la cantidad, esa represa te permite tener 60 días de seca. Si no hubiera nada, 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 ya estuvieras en seca, cuando habilitás esa represa, por 60 días tenés agua. Entonces es un resguardo importante, ¿no? Es un resguardo importante. Pero lo que quiero decir es que es una represa de agua dulce, ¿no? Después tiene que pasar por la potabilizadora, de luego. Pero funciona si Aguas Corrientes se la pide. Si no se la pide, la tiene guardada. Va guardada no, porque no está encerrada, nunca la expresa, ¿no? Deja salir algo mientras le va entrando todos los días. Este, yo creo que ahí hay un centro de recreación muy grande, es el centro de recreación de los funcionarios de OCE. Es un paseo muy lindo la represa de Paso Severino, es muy bonito. Además de resolver el problema ambiental y el problema del agua, también hicieron un emprendimiento turístico muy lindo, que también hay que considerarlo esto, ¿no? Este,
Muy bien. Ahora, en este momento, para solucionar los problemas que tiene OCE, hay dos proyectos en marcha. Uno es la represa del arroyo Casupá, y otro, la planta llamada Neptuno, en Arasatí, en el Río de la Plata. En realidad, el gobierno anterior, el gobierno del Frente Amplio, con el directorio que había en aquel tiempo, aprobó el proyecto de Casupá. El proyecto de Casupá está todo hecho, el proyecto de hacer una represa en Casupá. Tenía el financiamiento, era una represa que salía 80 millones de dólares y lo financiaba la Corporación Andina de Fomento. Habían hecho todos los estudios técnicos. En realidad, esa represa hace lo mismo que Paso Severino. Guarda agua dulce de las nacientes, porque lo hace en Casupá. Fíjate que si el río Santa Lucía viene desde Minas, tiene bastante tiempo para juntar agua dulce, que sí hace falta, en realidad. También esto tiene una presa de 30 metros de altura, tiene un volumen importante, en realidad, y tiene prevista una reserva. Todo eso son 120 millones de metros cúbicos. Es bastante más grande, todo eso, la represa con el adicional, bastante más grande que la de Aguas Corrientes. Yo por eso te decía que apunte en los 90, porque la represa de Casupá estaba pensada para agrandar considerablemente lo que llega a Aguas Corrientes, ¿no? Muy bien, esta represa tiene el presidente actual de OCE, el señor Montero, ha dicho que la represa de Casupá tiene algunas ventajas. Primero tiene una ventaja porque estaba financiada, por los plazos de pago también dice, ¿no? Por los montos, porque sale mucho más barata que la otra de Arasatí, ¿no? Porque en cambio, y la OCE es una empresa que tiene una deuda importante, tiene 500 millones de dólares de deuda, entonces hay que cuidar mucho los números de la empresa, ¿no? Ahora, lo que hay que tener cuidado también con cualquiera de las dos represas, porque te acordás que la llamada Neptuno, el proyecto Neptuno, saca agua de Puntas de Arasatí, en el departamento de San José, pero el problema es que la saca del Río de la Plata. Y el Río de la Plata recibe también la misma contaminación que tienen nuestros ríos, porque el Río de la Plata se alimenta de la bajada del río Uruguay y de la bajada del río Paraná. Y además tenés un problema en el Río de la Plata, que la salinidad es variable. Hay momentos en que aumenta la salinidad porque entra la sal. El río nuestro es un estuario que desemboca en el mar. Entonces la sal a veces tiene salinidad y a veces no tiene. Así que es una obra importante que tiene que reservar en unas piletas muy grandes agua dulce por las dudas que venga la salinidad. Y eso la encarece mucho. Y después hay que traer el agua desde Arasatí, que son más de 80 kilómetros, y hay que traerlo en tuberías. Yo después voy a entrar un poco más en el proyecto Arasatí. Con lo cual queda bastante claro que había un proyecto Casupá que ya estaba hecho y ya estaba aprobado, y frente al proyecto Arasatí, que había como 12 proyectos, pero se eligió aquel del arroyo Casupá. Y ahora este gobierno, no tanto por la participación de OCE, sino más bien por la participación del presidente de la República y del ministro de Obras Públicas, decidieron cambiar. En realidad los fundamentos para cambiar nunca los explicaron mucho, Néstor. Yo si algún amigo oyente oyó por qué Casupá es mala y por qué Arasatí es bueno, me gustaría que nos lo transmita. Yo no lo oí decir nunca, ¿no? Acá se tomó camino por otro. Esto me da la impresión que es medio como los plotters de los patrulleros, ¿viste? Vino un gobierno nuevo y tiene que cambiar todo. Entonces cambió el proyecto de abastecer agua a Aguas Corrientes de OCE. Pero en fin, eso es una consideración que... ¿Qué pasa? Que el proyecto Neptuno, en realidad, se discute mucho, sí. Primero las formas de financiación, los pagos, porque el proyecto Neptuno cuesta bastante más plata. Hay que sacarlo del Río de la Plata, hay que guardarlo, hay que potabilizarlo. Acordate que la planta de Casupá simplemente guarda agua dulce para Aguas Corrientes, la deja correr. Esta tiene que tener una potabilizadora y mandarlo a Montevideo. Y después esto es bastante complejo, porque cuando mande agua dulce de allá, se tiene que combinar con el agua dulce que tiene la planta de Aguas Corrientes. Eso después vamos a entrar en eso. Ahora, desde el punto de vista ambiental, es bastante riesgoso, porque si sube la salinidad, la empresa que hizo el proyecto calculó en base a los promedios de salinidad que han habido antes. Los que están en esto discuten de que esos promedios no están bien tomados y que no hay que tomar el promedio, que hay que tomar los días peores y no el promedio, pero en fin, eso... Y lo que están diciendo los biólogos
es que hay que cuidar mucho también los ecosistemas. ¿Qué va a pasar, digamos? Hay un estudio muy bueno que hicieron tres biólogos de la Universidad de la República del Centro de Rocha, Mariana Meroff, Guillermo Goyenola y Francisco Teixeira de Melo, que atacan todos los problemas ambientales de esto, no solo el problema económico o no solo el problema constitucional, también el problema ambiental. Porque mirá que los problemas ambientales, si se afecta a la flora, si se afecta a la fauna, porque, y el río, nuestro río Santa Lucía, ya tiene mucho fósforo, que lo arrastra desde la agricultura, ya tiene muchos desechos de ciudades, tiene desechos de industria, hay plantas frigoríficas, hay queserías. Entonces, ¿cómo medir todo esto? Hay que tener mucho cuidado con lo ambiental. Esto no es solo un negocio y no es solo garantir el agua potable para el área metropolitana. Esto es complicado porque los empresarios le echan la culpa a los agricultores a los empresarios, la OCE le echa la culpa a todos, pero en fin, aquí hay que tener una visión técnica y decir cuál es el mejor proyecto, ¿no? En realidad yo mencioné el martes pasado, un plan de acción para la cuenca, que tuvo unas medidas de segunda generación, y en realidad se prohibieron los feedlots, se decidió que no se fertilice con fósforo más de tantas partes por millón, se decidió que las industrias tenían que poner plantas de tratamiento de efluentes, se decidió que las ciudades tenían que manejar sus efluentes urbanos. Ahora, estas cosas, esto es complicado porque en un país donde la tierra es de propiedad privada, donde cada empresario que tiene tierra produce lo que a él le parece, y cuando el gobierno toma medidas, después hay que poner un inspector en cada pago para ver si se cumple estrictamente, porque si no, todo va al río, contaminamos al río y todo va a la planta de agua corriente después. Entonces, lo que dicen los técnicos es que esto tuvo resultados tímidos. Había una zona buffer, o sea, desde el río había algunos kilómetros que no se podía arar o no se podían hacer cultivos. Se podían plantar árboles, eso sí. Se podían plantar praderas. O sea, todo para cuidar el río que no se contamine. No han dado demasiados resultados. Empezaron a cambiar las cosas, pero estos cambios son lentos siempre, ¿no? Y siempre tenemos que pensar, ¿qué es lo que importa más? ¿La economía o el ambiente? El ambiente, las macanas que hacemos con el ambiente son irreversibles, porque cambian la fauna, cambian las especies, afectan los humedales, tienen consecuencias que después llevaría muchísimos años echarlas para atrás. Porque al final, ¿sabés lo que pasa cuando se contamina un río? Se contamina por no tener en cuenta las medidas que hay que tomar, ¿no? Ahora, alguien lo paga después, eso no es gratis. Por ejemplo, en el caso de la OCE, después lo pagan todos los consumidores con la tarifa, porque como hay que presionar en la potabilización, eso después es costo de la potabilización y lo pagan los consumidores de agua. Así que los desastres ambientales no podemos mirar para otro lado. Nos afectan a futuro y además nos afectan también los costos del agua potable. Yo creo que también hay algunos que dicen que es riesgoso seguir haciendo embalses, porque dicen que cuando vos haces un embalse y guardás muchos millones de litros de agua, eso afecta aguas arriba a factores ambientales. Yo esto no estoy tan seguro, porque Néstor, yo vi si la planta que yo mencionaba antes, la planta de Paso Severino, se hizo en 1980, tiene 40 años, ¿no? Y ahí no hubo ningún problema con el ecosistema. Hubo problemas porque los vecinos metían las vacas a tomar agua dentro de la represa y hubo que cercarla toda con alambre para que no metan las vacas. Pero eso no es un problema ambiental, eso es un problema de egoísmo de los vecinos, que aprovechaban que tenían un bebedero grande y ahí tiraban las vacas para dentro de la represa. Pero en realidad me parece que la represa de Paso Severino, las evaluaciones que se han hecho, es que ha sido muy positiva y además es un lugar muy bonito. Entonces, yo creo que el otro asunto es que aunque se haga el proyecto de Neptuno, la planta de aguas corrientes tiene que seguir funcionando. Entonces no podemos permitir que el río Santa Lucía se siga contaminando. O sea, medidas hay que tomar en Santa Lucía, hagas o no la planta de Neptuno. Hagas la planta de Casupá o hagas la planta de Neptuno. Yo creo que, y además otra cosa, Néstor, el Río de la Plata también tiene problemas, por lo que dije antes, por de dónde saca el agua y por el problema de la salinidad, ¿no? Entonces, aquí hay un problema de resolver la cantidad de agua que precisamos para quedarnos tranquilos y la calidad del agua y la calidad del ambiente, ¿no?
porque en realidad el futuro nuestro depende de cómo nosotros manejamos nuestros ecosistemas. Mirá que después, si se alteran los suelos, viste que después aparecen enfermedades que nadie sabe por qué aparecen, y cambió la humedad en el suelo, cambió la temperatura, cambió la humedad, y hay cambios después en el ambiente, ¿no? Entonces, estando estos dos proyectos, uno que ya estaba pronto y se lo dejaron al nuevo gobierno, ese lo desechó y ahora en realidad el nuevo gobierno todavía no aprobó ninguno. La OCE lo que aprobó fue la factibilidad técnica. En realidad la mano viene de parte de Presidencia, sobre todo, de empujar para que se haga Arasatí, porque es una inversión importante. La planta de Arasatí son 280 millones de dólares. Eran 200, ahora son 280. O sea, es una inversión grande. Vos cuando lo pones en las cuentas de las inversiones decís que invertiste mucho. Ahora, lo van a invertir en empresas privadas, ¿eh? Acordate que esto fueron unas empresas privadas, yo dije quiénes eran las empresas el otro día, que van a poner. Ahora, después que pongan la plata para hacer las obras, o sea, para sacar el agua, para almacenar en un gran embalse y para potabilizarla y traerla por caño a Montevideo, ¿quién va a pagar eso? Porque después OCE lo va a tener que pagar. Y OCE no tiene plata en el bolsillo, OCE lo va a tomar de los consumidores de agua potable. Entonces, aquí hay un problema de que esas obras son importantes. Va a haber que extraer agua, va a haber una laguna artificial por la salina muy grande. Estas empresas privadas lo hacen para ganar plata. SACEM, Berques, Ciemsa, son algunas de las que están haciendo en Ferrocarril Central, que engancharía para después hacer esta otra obra, ¿no? Tener que pagar a empresas privadas allí y tiene la responsabilidad del 80% del país de hacer el saneamiento. Sí, bueno, ahí está. Que es plata que tiene que invertir ahí porque la gente también la precisa. Eso se decidió y no se hizo casi nada. Se hizo un poquito, pero muy poco, ¿no? En el interior del país. Sí, esto tiene más, porque después va a haber un cobro a largo plazo, a medida que se va potabilizando agua, ¿no? Yo creo que. Y la otra cuestión, mirá que no es un detalle menor Para estudiar el proyecto de Arasatí, la OCE contrató a una consultora israelita. Mirá qué gracioso que es esto, Néstor. Esta consultora israelita es del gobierno de Israel. El gobierno de Israel vende servicios de consultoría, que si tiene capacidad técnica y lo hacen bien, está bien. Ahora, nosotros estamos buscando privatizar en realidad la purificación y la distribución del agua con una inversión privada. Lo mismo. Y estamos contratando un servicio estatal de Israel, que tiene todo estatal Israel, ¿no? Es una contradicción eso, ¿no? Ahora, lo más interesante es que la consultora israelita hizo un informe, lo hizo en pocos días, ¿no? Con su visión y los consejos y no sé cuánto, pero la gerencia de aguas de OCE hizo otro informe que critica a la israelita. Dice que lo hicieron en pocos días, que es un típico informe de hacerlo a la carrera cuando vienen unos técnicos y miran y hacen, que no se apoyaron bien en los datos reales de las cosas, o sea, y con una empresa privada que presentó el proyecto, porque viste que desde el gobierno de Jorge Valle, las empresas privadas pueden presentarle un proyecto al gobierno, de cualquier cosa. El gobierno lo estudia y si al gobierno le sirve, lo aprueba. La empresa pone la plata y después el gobierno se la paga, ¿no? El problema es que si vos hacés la represa y le pagás la represa, es una cosa. Eso es una concesión de obra. Eso lo hace mucho el Ministerio de Transporte para hacer carretera. Otra cosa es que si él hace la obra y además después hace el agua potable y después te la manda a la central de Montevideo, a las distintas líneas de bombeo. Pará, ahí es distinto porque ahí entran en los temas constitucionales. Porque la Constitución dice claramente que estos temas de la potabilización y la distribución del agua es tarea ineludible del Estado, no se la puede decir a nadie. Esto va a tener una discusión constitucional, pero yo hoy quería tener una discusión del proyecto, de la economía y del ambiente, y de en qué punto estamos. Porque hoy hay una discusión jurídica, está bien, se va a dar por ahí, pero hay una discusión ambiental también. Vos fíjate que es muy distinto cuando vos tenés las nacientes del río Santa Lucía, que viene de los cerros de La Valleja, es un agua que viene muy, muy cristalina, digamos. Vos le haces en Casupá una represa grande. Esa represa grande es de agua dulce, es de agua del río.
y ese agua la llevas a la planta de agua corriente y la potabilizás y la distribuís. Eso es muy distinto a tener una empresa que te saca agua del Río de la Plata, que puede tener sales o no. Esto no tiene mecanismo para desalinizar. En el mundo también se usa la desalinización, pero sale muy cara en la energía. Esto toma el agua del río cuando el agua esté dulce, la almacena en unas cuestiones muy grandes y después la bombea. Aquí hay una discusión, porque lo que el proyecto original decía es que en realidad ese agua se bombea a Montevideo y se potabiliza acá. Y lo que están diciendo los israelitas es mejor potabilizarla en Arasatí y mandarla por cañerías para acá. Cada uno tendrá sus argumentos. El asunto es que esto tiene una lógica distinta, sacarla del Río de la Plata a sacarla del arroyo Casupá. Y tiene una lógica distinta que un gobierno ya había hecho todo un proyecto y ya tiene una financiación, y todavía se está viendo qué es el proyecto. Porque el proyecto todavía no está hecho. Lo que o se aprobó es la factibilidad técnica. Entonces ahora hay que hacer el proyecto y presentarlo bien. Capaz que al gobierno no le gusta lo que voy a decir, pero si sigue todos los pasos con estas empresas privadas que van a hacer esto, va a demorar más tiempo y la inversión va a ser como esas otras inversiones que prometen. Se va a demorar en hacer la obra. Lo malo que también esto va a recaer en los bolsillos de los consumidores porque va a haber que hacer otra planta potabilizadora. En cambio, si haces la de Casupá, no haces otra planta potabilizadora. Simplemente fortaleces el río, la mandás por el río de Santa Lucía y después la potabilizás como se potabiliza siempre. Yo no quiero decir, esto no es un asunto de ser de Peñarol o de Nacional, Néstor. Es un asunto muy delicado. Aquí hay un asunto financiero en juego, hay asuntos constitucionales que en realidad la Comisión por la Defensa del Agua y la Vida está hablando muy fuerte en contra de privatizar esto en una empresa que va a gestionar la potabilización. Me parece que está bueno que entre la discusión ambiental, que entre los técnicos también, porque los técnicos para eso estudian y pueden hacernos aportes muy importantes que a veces apurado por el negocio, nosotros podemos decir, bueno, por esto sale más barato, lo hacemos en menos tiempo, pero en fin, viste que siempre esto hay que tener mucho cuidado, hay que pensar siempre a largo plazo, no podés pensarlo solamente en lo que te cuesta ahora y en lo rápido que lo vas a tener. Esto es la política a veces media complicada porque un gobierno quiere terminar las cosas en su periodo de gobierno para quedar bien y juntar votos, ¿no? Y eso es peligroso porque los temas biológicos vos los tenés que respetar tal cual son. Así que este es el panorama. El gobierno parece que está tomando una decisión que, como casi todas las que toma, en realidad es muy criticada por las organizaciones sociales, ¿no? Pero es una inversión privada extranjera. Las inversiones privadas en el agua potable del Uruguay no son ninguna novedad. Nosotros nos hemos abastecido con agua potabilizada por una empresa inglesa. Potabilizada no, porque la primera empresa que traía agua potable del Río de la Plata no se potabilizaba. Traía el agua dulce nomás. Se distribuía agua dulce en aquel tiempo. Después se hizo la planta potabilizadora. Porque antes no había contaminantes. Antes no había fósforo, no había algas, no había cosas de ese tipo, ¿viste? Así que me parece que yo lo planteé redondito esto, cómo surgió, qué problemas tenemos, las cosas que se han hecho, en qué punto estamos, las cosas que hay que hacer y qué alternativas hay. Y le vamos a pedir a los oyentes, a los que siguen estos temas, que nos alaban mucho porque les gusta el enfoque que hacemos, Néstor, que piensen todos estos elementos y que oigan las nuevas cosas que van saliendo. Que no se dejen llevar por el embalaje de que esto va a ser una gran inversión, que no se dejen llevar por promesas fáciles, que piensen en el ambiente, que piensen en el agua, que piensen en el futuro, porque en realidad me parece que es bueno plantear estos temas para que todos pensemos en esto, porque eso es democracia, no es solo votar de vez en cuando. ¿Qué te parece todo esto? Que pensar, además en la medida que uno piensa, termina participando, porque hace su propio pensamiento, hace un resumen de varias ideas y luego las expone. Por lo tanto, es una democracia participativa, no hemos copado. Y vos sabés, esto es importante porque capaz que esto va a tener alguna instancia donde el pueblo va a tener que decidir, ¿no? Entonces es bueno que nosotros ya estemos dando elementos para irlos pensando todos. Cuestión que no nos pase como con la LUC, que teníamos que salir a explicar una cantidad de proyectos de ley que eran dificilísimos de explicar y que si la gente no puede
no puede tragar más de lo que puede. ¿No? Sí, Entonces, yo termino con esto porque ya estamos en la hora, pero no hay que olvidar que estamos enmarcados no, que estamos arriba, cualquier maniobra que hagamos estamos arriba de un acuífero del oro blanco que va a valer más en este planeta Tierra, que es el agua dulce en nuestro suelo oriental y en los tres países, ¿no? del acuífero guaraní, que también lo El tenemos que acuífero cuidar. Caraní, entonces también pesa cómo se va metiendo la mano ahora, a manos privadas, de qué manera se hace y estar vigilando. Es un pensamiento que va más allá de la represa, incluso de esta represa, sino una actitud de cómo manejar las aguas y de cómo se respeta la Sí. Constitución. Porque esto no se trata de una fábrica de tornillos, Néstor. Se Exacto. trata del agua dulce para el futuro. Y No hay cuando, chance. cuando vos decías el apuro de algún gobernante para que se vote o se haga en el propio gobierno, en periodos tan pequeños, estamos hablando de hipotecar o no, cosas que son políticas de Estado de largo aliento. Y seguro. Fíjate, que solucionar el problema del abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana no es responsabilidad de un gobierno, Néstor. Es responsabilidad de la nación. Todos tenemos y además tenemos que llegar a acuerdos con esto, ¿no? No se puede uno apurar para hacerlo rápido y además decidirlo mal y no discutirlo, además. Me parece que porque Una además cal y una yo no voy arena, para es tan parecido esto y termino, ahora sí termino. Estoy metiendo el dedo en el ventilador. Es tan parecido esto como la reforma de la jubilatoria. Exactamente. Sí, Hay sí. que pensar en grandes consensos para poder hacer cosas. Son cosas del país, no son. Un gobierno no es dueño de las cosas que decide de largo plazo, Néstor. Es como en la educación, como en la seguridad, son cosas que Ah, teníamos que participar todos. Bueno, está bien. Esto queda gracias. planteado, ahí tenemos información y a pensar. Gracias, Ernesto. Un abrazo. Por favor, un abrazo, Néstor. Estamos.